Bien. Perfecto. Bien, el tema que vamos a ver ahora se llama distribuciones en el muestreo. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué tenían que leer para hoy? ¿Qué dos temas tenían que leer para hoy? Distribución normal, estimadores y intervalos de confianza. Que de hecho yo tengo una duda con el error de estimación que no entendí eso. Pero bueno. ¿Se fue el profe? Me parece que sí. No le veo la cámara. Parece que cayó. Todo de nuevo desde yo tengo, porque Abandonaste. salí del chat y no escuché absolutamente nada. No, que Sí. teníamos que leer distribución normal, las propiedades de los estimadores y lo de los Sí. intervalos de confianza, que yo Sí. mucho no entendí cómo se calcula el error de estimación, pero bueno. Dale. Eso, de hecho, vamos a tener una clase, mañana Aldana va a explicar intervalos de Ok, confianza. porque no lo entendí muy bien eso del intervalo. Vale, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a introducirlos en el tema, ¿sí? Darle como conceptos generales para que se puedan bajar a la realidad. Bueno, antes de ver el tema de intervalos de confianza, nosotros tenemos que entender qué es la distribución de los estimadores. A ver, los estimadores son variables aleatorias y como toda variable aleatoria que se precie de ser variable aleatoria, tiene una distribución de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tratamos de ver en el tema de distribuciones de los estimadores es, bajo ciertas condiciones poblacionales, cuál es la distribución de todas las posibles medias muestrales, ¿no? Tomando muestras del mismo tamaño. Entonces, vamos al ejemplo. Yo tengo una población de nenes, varones, recién nacidos. La altura de esos nenes recién nacidos, la altura promedio es de 50 centímetros, esto es real. La altura promedio de los nenes recién nacidos varones es de 50 centímetros, y el desvío es de 3 centímetros. Y la distribución poblacional, es decir, la distribución de todos los nenes varones, de la altura de todos los nenes varones recién nacidos, es una distribución normal, ¿no? Entonces, la altura en centímetros de los nenes varones recién nacidos sigue una distribución normal con una altura de 50 y un desvío de 3, ¿no? Centímetros, porque yo lo definí en la variable, porque dije altura en centímetros. Sobre esto, sobre esta población, yo voy a extraer muestras del mismo tamaño, ¿sí? Ya no voy a poder hablar de todas las muestras posibles. ¿Por qué? Porque son infinitas muestras posibles, porque la población es muy grande, ¿sí? La población de todos los nenes que nacieron, nacen y nacerán es muy grande. Entonces, si yo trato de tomar todas las muestras posibles de tamaño 30, va a ser un número tan grande, ¿no?, que no lo voy a poder trabajar, y entonces, en términos prácticos, digo que es un valor que tiende a infinito. Pero en este caso, si bien no tomo todas las muestras posibles, voy a tomar 1000 muestras. Después, si quieren, jueguen con las fórmulas, ¿sí? Tanto las fórmulas acá se pueden divertir bastante, ¿sí? Tomo 1000 muestras. Sí. Esas 1000 muestras, ¿sí?, van, cada uno de los elementos de esas muestras se extrae, por eso esta fórmula de acá, que yo no se las voy a explicar ahora, simplemente esta clase es para ver el comportamiento. Esa fórmula me indica que cada uno de esos valores provienen de
una población normal con una media de 50 y un desvío de 3. Y obviamente va a haber una determinada probabilidad de ocurrencia para cada uno de esos valores, ¿sí? Que corresponden a una variable aleatoria que sigue una distribución normal. ¿Qué quiere decir con una distribución normal? Una distribución en forma de campana, ¿no? Una distribución en donde de su centro, ¿no? Tomando menos un desvío más un desvío, ese intervalo acumula el 68,3% central, de menos 2 desvíos a más 2 desvíos acumula el 95,4% central de la distribución, y de menos 3 desvíos a más 3 desvíos acumula el 99,7% central de la distribución. Si se cumple con esas características, puedo considerar que es una distribución normal. Entonces, ¿qué voy a hacer con cada una de esas muestras tamaño 30? ¿Sí? Yo acá tengo ocultas las celdas, las voy a mostrar, las oculto en términos prácticos para que ustedes puedan ver, pero acá hay, ¿sí?, una muestra de 30 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Si se pierden, vayan avisándome, así los puedo traer. Entonces, tengo muestras de 30 elementos, tengo 1000 muestras de 30 elementos. Para cada una de esas muestras, tomo la media muestral, ¿sí? Para cada una de esas muestras, tomo la media muestral. Obviamente, como los elementos de cada muestra no tienen por qué necesariamente ser igual a los elementos de las demás muestras, la media muestral va a variar, ¿sí? Si yo presiono F9, como esto es una simulación que tiene fórmulas aleatorias, generan valores aleatorios, si yo presiono F9 van a cambiar, ¿sí? Van a cambiar las muestras y por ende cambian las medias muestrales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, esto que dice acá normal es simplemente que yo lo que hago es tomo el valor de la distribución normal dependiendo el valor de abscisa que me haya dado esa X raya, ¿no? Es para después generar este grafiquito, pero ustedes no se tienen que preocupar por básicamente entender cómo está hecho, sino qué representa lo que está hecho. Entonces, la primera cuestión que yo leo cuando leo el tema de distribuciones en el muestreo. Si la población sigue una distribución normal y el desvío es conocido, entonces la media de las medias muestrales, fíjense que acá estoy usando la función promedio, la media de las medias muestrales, es decir, el promedio de estas medias muestrales, va a ser igual a la media poblacional. ¿Por qué acá no es exactamente igual? Porque yo no estoy tomando todas las posibles muestras tamaño 30, ¿sí? Estoy tomando una cantidad significativa, estoy tomando 1000 muestras, pero no son todas. Entonces, si fueran todas, me daría clavado en 50. Pero yo lo que puedo decir es que el valor esperado, o sea, lo hago a priori, ¿no? El valor esperado de las medias muestrales va a ser igual a la media poblacional. Entonces, al yo decir que el valor esperado de la media de las medias muestrales va a ser igual a la media poblacional, me habilita a mí para decir lo siguiente: en promedio, la media de las medias muestrales va a ser igual a la media poblacional. Entonces, cuando yo digo esto, fíjense, cuando presiono F9 y va cambiando esa media que dice empírica, el promedio va a ser 50. ¿Sí? Algunas veces va a ser menos, algunas veces va a ser más, pero en promedio va a ser 50. Entonces, si la distribución es normal y conozco el desvío poblacional, la media de las medias muestrales va a ser igual a la media poblacional. Y el desvío
el desvío de las medias muestrales, acá estoy tomando el desvío muestral, porque básicamente no tengo todas las medias muestrales, va a ser igual al desvío poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Eso está en los apuntes, está en los libros, lo pueden leer. Básicamente lo que estamos viendo ahora, que eso pasa, ¿no? Entonces, el valor esperado del desvío de las medias muestrales va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a el desvío de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Sí? En este caso va a ser igual a 3 sobre la raíz de 30. ¿Y qué pasa con la distribución de las medias muestrales? Bueno, la distribución de las medias muestrales, déjenme ver por acá, me está faltando algo. A ver si agrego una serie, agregar, nombre de la serie, esto va a ser muestral. Raíz X de la serie va a ser esta de acá. Valores Y de la serie va a ser esta de acá. Y me dio cualquier cosa. Bueno, esperen que vamos a cambiar de gráfico porque este no es el gráfico que yo quería. Van que rompí todo. Ahora lo voy a cambiar el gráfico por otro y lo van a ver mejor. Porque este le faltaba una partecita. A ver, niños, estadística. Esta es del segundo cuatrimestre. Verano. A ver este. Debbie, edita todo esto, ¿eh? Ahí va. Bueno, entonces, lo que yo tomo es, esto es lo mismo, sí, exactamente lo mismo, yo tomé 1000 muestras, tamaño 30, tomé la media muestral para cada una de esas muestras, calculé la media de esas medias muestrales y me da que la esperanza de la media de esas medias muestrales es igual a la media poblacional, tomé el desvío de las medias muestrales, me da que la esperanza del desvío de esas medias muestrales, el desvío de esas medias muestrales, es igual al desvío poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Por eso es muy importante el caso que estoy hablando de que yo conozco el desvío poblacional. ¿Por qué? Porque así yo puedo decir, al conocer el desvío poblacional, que lo voy a tomar como un dato. Si yo no conociera el desvío poblacional, no podría tomarlo como un dato. Y no me prende el aire. Qué macana. Ahí está. Entonces, lo importante de todo acá es ver lo siguiente, ¿sí? La distribución naranja, la que tengo acá, la distribución naranja, se corresponde con la distribución poblacional, ¿sí? Con esa distribución que tiene una media de 50 y que tiene un desvío de 3. Un desvío más grande. Al tener un desvío más grande es menos concentrado alrededor del valor medio. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora bien, la distribución de las medias muestrales también va a ser normal, también va a tener la misma media,
la misma media, pero el desvío va a ser más chico. ¿Por qué? Porque es el desvío poblacional, ese valor de 3 sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, es decir, 3 sobre raíz de 30. Necesariamente va a ser un número menor a 3, porque estoy dividiendo 3 por raíz de 30. ¿Qué valor va a ser? Bueno, básicamente este que vimos acá. ¿Sí? Entonces, una pregunta que yo les podría hacer es la siguiente. Si yo tengo estas dos distribuciones, ¿sí? Una proviene de medias muestrales tomadas de muestras de una población que está representada por alguno de esos gráficos. ¿Cuál corresponde al gráfico poblacional y cuál corresponde al gráfico de las medias muestrales? Y ustedes automáticamente al ver eso me los tendrían que decir. ¿Qué les parece? Pueden decirme, no entendí la pregunta. El azul es de las muestras, digamos. Exacto. La azul, y ahí voy a ser como muy preciso, ¿no?, en decir de qué es, porque causa confusión cuando uno no tiene el tema bien aceitado, ¿sí? Yo no estoy sacando la distribución de las muestras. Yo estoy sacando la distribución de un estimador que genera en cada muestra distintas estimaciones. Entonces, vos fijate, de toda la muestra, ¿qué me interesa acá para completar un puntito? Me interesa la estimación de la media poblacional, es decir, me interesa la media muestral de esa muestra. Para obtener la media muestral de esa muestra, tuve que utilizar un estimador, que es la media muestral. Voy a utilizar el mismo estimador en todas las muestras porque son muestras del mismo tamaño. Si no fuesen muestras del mismo tamaño, cambiaría la construcción del estimador. ¿Por qué? Porque cambiaría la cantidad de sumandos en el numerador y cambiaría el número del denominador. Si fueran muestras tamaño 29, yo tendría 29 sumandos y dividiría por 29. Como son muestras tamaño 30, en todas yo tengo 30 sumandos y divido por 30. Entonces es el mismo estimador. Lo que va a cambiar, obviamente, es la estimación muestra a muestra, ¿sí? Entonces, la azul corresponde a una distribución de medias muestrales de muestras tamaño 30, que se extrajeron, esas muestras tamaño 30, se extrajeron de una población representada por el gráfico naranja. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la distribución o el gráfico, ¿sí?, que representa a la distribución poblacional son valores, son nenes, altura de nenes recién nacidos. O sea, el gráfico naranja representa altura de nenes recién nacidos. Cada puntito es un nene recién nacido y es la altura de ese nene recién nacido. En cambio, cada puntito de la distribución azul, es una media muestral de muestras de 30 nenes recién nacidos, que corresponden con esa población de nenes recién nacidos. ¿Está claro entonces? Sí, está claro. Buenísimo. ¿Y por qué la distribución azul es más concentrada alrededor de la media? Porque justamente lo que estamos viendo es qué variabilidad tienen las medias muestrales muestra a muestra. ¿Sí? ¿Qué variabilidad tienen las medias muestrales muestra a muestra? En cambio, en la distribución naranja estamos viendo qué variabilidad tiene cada nenito de cada nenito, ¿sí? Qué sé yo, Tomás, mi ahijado, nació con, los que me sigan en Instagram se dan cuenta que Tomás y Mateo son amigos desde la cuna. Nació hace 4 meses, Tomás nació hace 1 mes y medio, bueno, pero
Tomás nació con algo así como 52 centímetros de altura, ¿sí? Y Mateo nació con 48 centímetros de altura. Entonces, se respeta la media de 50 y un desvío de promedio aproximado de 3 centímetros. Eso sería la variación promedio aproximada de cada nene cuando nace, 3 centímetros, ¿de acuerdo? Sobre la media, ¿no? ¿Qué sé yo? Tomás se desvió 2 para arriba y Mateo se desvió 2 para abajo. Pero en promedio, porque recuerden que el desvío estándar se construye de la varianza y la varianza es un promedio cuadrático, en promedio, entre comillas, los nenitos se separan de la media 3 centímetros. Y que como es una distribución normal, es muy raro encontrar un nene que mida, no sé, 56 centímetros. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero es muy raro, ¿sí? Es muy raro encontrar un nene que mida, no sé, 44 centímetros. ¿Por qué? Porque se desvía 2 desvíos con respecto a la media. Y acá fuertemente los conceptos de distribución normal. Entonces, para irnos por las ramas, ¿por qué la distribución azul es más concentrada alrededor de la media que la distribución naranja? Porque la variabilidad de las medias muestrales en muestras tamaño 30 es mucho menor que la variabilidad de cada pibito cuando nace. ¿Sí? ¿Vamos bien? Nosotros podríamos hacer, lo que pasa que no tiene sentido porque conocemos el desvío poblacional, nosotros si quisiéramos podríamos calcular el desvío muestral, es decir, tomo una muestra tamaño 30 y me fijo en esa muestra cómo se desvían esos tipitos de esa muestra. ¿Entienden? Hay una diferencia entre el desvío de las medias muestrales con el desvío muestral. Así como hay una diferencia entre la media de las medias muestrales con una media muestral en particular. ¿Eso se entiende o quieren que se lo repita? Yo lo entendí. Bien, y me encanta. Sí, yo tampoco entendí. Bueno, está bien, me gusta que no hayan entendido. Bueno, entonces acá voy a poner desvío muestral. A ver, ¿qué es una media muestral? ¿No? Bueno, a ver, no sé, te pregunto, Ignacio, ¿qué es una media muestral? Entonces vos lo que tenés que ver, Ignacio, es esta línea de acá, tomás una muestra cualquiera, que yo tomás la muestra 13, ves estos valores, que son los valores de la muestra, y después ves este valor. ¿Y ese valor qué representa? Es una media muestral, ¿no? ¿Qué representa, Ignacio? ¿Qué hiciste para obtener ese valor? Sumé el total de la muestra. Claro, tomaste todos los elementos, todos los tipitos, todos los bebitos de esa muestra particular, sumaste sus alturas y lo dividiste por la cantidad de pibitos, ¿sí? Y ahí obtuviste la altura de esa muestra, ¿sí? Ahora, Ignacio, ¿qué es la media de las medias muestrales? Es la suma de todas las medias, de todas las muestras que hice, sobre todas las muestras que tengo. Exacto, exacto. A ver, esto es medio raro porque estoy hablando de una población infinita, por eso cuesta entender, pero estoy tomando todas las muestras posibles tamaño 30, porque esto es dependiendo también del tamaño de la muestra, todas las muestras posibles tamaño 30, para cada una de esas muestras les estoy calculando la media muestral y luego estoy dividiendo ese valor, ¿no?, sumado de medias muestrales
por la cantidad de muestras que yo tengo. O sea, acá, ¿qué hice para calcular este valor que se acerca, pero que no llega a ser 50? Sumé las 1000 medias muestrales y la dividí por las 1000 muestras, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, hay una Perdón, diferencia. Sí. no sé, porque por ahí estoy medio perdida, pero por eso es que es igual a la media poblacional, ¿no? Porque estoy sumando todas las medias de las medias muestrales. Exacto, exacto. Porque estás agotando la posibilidad de tener medias muestrales y estás promediando esas medias muestrales. Entonces te va a dar igual a la media poblacional, ¿sí? Okay. Ahora, la diferencia entonces entre la media muestral y la media de las medias muestrales es que la media muestral es para una sola muestra y la media de las medias muestrales es una media para todas las medias que calculé. Entonces vamos a ver la diferencia entre el desvío de las medias muestrales, comparado con el desvío muestral. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar una función de Excel que se llama desvío estándar muestral, que es este de acá, ¿sí? Y vamos a tomar solamente los elementos de una muestra, ¿sí? Y me da 3,39. ¿Y tiene sentido que me dé 3,39? ¿Qué me dicen ustedes? El desvío poblacional es 3. El desvío de esa muestra es 3,39. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? No, tiene que mantenerse en 3. No Tiene sentido porque es una No. O muestra. sea, tiene sentido Es porque una es una muestra. tiene sentido. aproximación dentro de Sí, todo. tiene. Tiene sentido porque Tiene aumenta la sentido porque es dispersión, una como muestra. estamos Yo tomando estoy todas las muestras. tomando 30 elementos de esa población y estoy viendo cuál es la variabilidad elemento a elemento. Son 30 elementos, ¿sí? Ahora vamos a ver que cuando yo cambio la muestra, porque recuerden que yo estoy aplicando el estimador desvío muestral, ese que se divide por n-1, ¿sí? Eso lo explicó Aldana. Estoy tomando el estimador desvío muestral y estoy calculando una estimación para una muestra. Entonces, la estimación para la muestra 1 es 3,39. Ahora, fíjense que para otras muestras es menor, porque tomé otros elementos para construir la muestra 2 y en esos elementos el desvío fue menor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿tiene sentido calcular el desvío de cada muestra teniendo yo el desvío poblacional? En absolutamente no. ¿Por qué? Porque si vos ya tenés el parámetro poblacional que te aporta información del comportamiento poblacional, ¿para qué vas a tomar el de una muestra? No te interesa. Pero sí hay que entender la diferencia entre lo que es el desvío muestral, que, a ver si puedo dibujar acá, no tengo el chiche. ¿No tengo dibujo acá? A ver. Insertar, dibujo, en insertar. Ahí está. Bueno, entonces, el desvío muestral se caracteriza con la letra... ¿Me vas a dejar dibujar o no, amiguito? Ahí, con la letra S, ¿sí? S minúscula. Eso es el desvío, por ejemplo, S, M, esto intenta ser una M, SM sub 1 es el desvío muestral de la muestra 1, ¿sí? Ahora, el desvío de las medias muestrales, así como para este cálculo tomé los elementos de una muestra, el desvío de las medias muestrales toma el desvío de las medias muestrales. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a seguir viendo el tema de nomenclatura. Cada uno de estos
Ahí. Cada uno de estos chirimbolos, ¿sí? Es X raya, M sub 1. ¿Sí? O sea, es la estimación de media muestral para la muestra 1. Ahora, este de acá, fíjense cómo es la media de las medias muestrales. Se dan cuenta de que cambió la nomenclatura porque es una media poblacional. Es la media de todas las medias muestrales. Es un parámetro. Entonces, todas las medias muestrales, y calculaste la media. Ahora, el desvío de las medias muestrales es el desvío de las medias muestrales. También es un parámetro. Es el desvío estándar de todas las medias muestrales. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia entre el desvío muestral y el desvío de las medias muestrales? Bien, perfecto. Perfecto. Ahora bien, ¿cuándo? Esta anótenselo, por favor, porque el desvío de las medias muestrales no siempre es igual al llamado error estándar, ¿sí? Eso está en el apunte, porque es algo que yo recalco siempre, remarco siempre, y como que Aldana lo heredó. Pero en los libros no está muy claro. Se denomina error estándar a esta estructura, ¿sí? Agarrás el desvío poblacional, fíjate que acá no tiene el X raya, este es el desvío poblacional, ¿sí? Yo le suelo poner la X, es el desvío poblacional. Este es el X raya, el desvío de las medias muestrales. Entonces, el desvío poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, a esa estructura se la denomina error estándar. ¿Sí? A esa estructura se la denomina error estándar. A veces, a este error estándar hay que corregirlo, ya vamos a ver cuándo. A veces a ese error estándar hay que corregirlo para que el error estándar sea lo mismo que el desvío de las medias muestrales, ¿sí? Lo que pasa es que en algunas bibliografías dicen el desvío de las medias muestrales es igual al error estándar. No, a veces. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando conozco el desvío de las medias muestrales. Perdón, dije cualquier estupidez. Cuando conozco el desvío poblacional. Cuando conozco el desvío poblacional, entonces, y el tamaño de la muestra es suficientemente grande, tengo una población infinita, perdón, el tamaño de la población es lo suficientemente grande, o tengo una población infinita, entonces yo no tengo que corregir el error estándar para que este sea igual al desvío de las medias muestrales. Pero, por ejemplo, si tengo una muestra grande sobre una población finita y el tamaño de esa muestra, proporcionalmente al tamaño poblacional, es mayor a un 5%, entonces sí tengo que aplicar un factor que se llama factor de corrección por finitud, ¿sí? Porque en esos casos el error estándar no es igual al desvío de las medias muestrales. Eso lo tiene en la bibliografía, lo tiene en el libro, etc. Entonces, como para ir promediando esto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que entender de las distribuciones de los estimadores? Bueno, básicamente nosotros vemos la distribución de un estimador. Vemos la distribución de la media muestral. Como estimador, nosotros vamos a tomar que las muestras son del mismo tamaño, ¿sí? Y que esas muestras se pueden extraer con o sin reposición de una población infinita, el caso más fácil de todos, Tomamos una población infinita que va a seguir una ley normal, la población, con un determinado tamaño de muestra y un determinado tamaño de media y un determinado tamaño de desvío estándar. Que lo tengo, están ahí, me lo dan como dato. Cuando pasan todas esas cosas, entonces la distribución del estimador media muestral va a seguir también una ley normal. Como toda ley normal necesitas dos parámetros,
la media y el desvío, entonces el parámetro media de la distribución de las medias muestrales va a ser igual a la media poblacional, y el parámetro de desvío va a ser igual al error estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conozco el desvío poblacional y porque la población es infinita. Todos estos conceptos que yo estoy tirando, que parecen como chino básico, están todos en los apuntes, es algo muy básico que está en cualquier bibliografía, los apuntes están muy bien explicados, así que yo les recomiendo que antes de pasar a intervalo de confianza, le pegue una leída, porque intervalo de confianza necesita de las distribuciones estas, ¿sí? Distribuciones en el muestreo. Que de hecho es lo que vamos a ver en la segunda simulación, ¿sí? Bien. Nosotros solamente vamos a ver esta parte de acá. La parte del costado no. Cuando veamos intervalo de confianza, podemos llegar a abordarla. Por ahora no nos vamos a complicar la vida, ¿sí? Los intervalos de confianza necesitan, ¿sí?, de las medias muestrales para funcionar como centro de esos intervalos. Si ustedes se fijan, los valores que tenemos acá son los mismos valores que tenemos acá. Es decir, los centros de los intervalos son iguales a las medias de cada muestra. Sobre esas medias voy a tomar un intervalo simétrico respecto a esa media, que va a tener una extensión que va a depender de algo llamado nivel de confianza. ¿Sí? Ese nivel de confianza va a estar relacionado con cuánto de una distribución normal estándar yo quiero tomar. Si yo digo un 90%, voy a tomar un nivel de confianza del 90%, voy a tomar un recorrido que equivalga al 90% central de una distribución normal estándar. Aldana lo va a explicar con más detenimiento la clase de mañana, pero lo que quiero que vean es lo siguiente, ¿sí? El nivel de confianza, a mí me dice, yo acá elegí un nivel de confianza de un 50%, me dice que si yo tomo todas las muestras posibles, para esas muestras, le calculo las medias muestrales y sobre esas medias muestrales construyo los intervalos, el 50% de esos intervalos va a contener al verdadero parámetro poblacional y el 50% no. Si yo aumento el nivel de confianza, noten que ahora aumenta la cantidad de intervalos que contienen al parámetro. Ven que ahora quedaron menos intervalos afuera. Si yo disminuyo el nivel de confianza, le pongo un nivel de confianza irrisorio un 20%, fíjense que como se reduce el recorrido de cada intervalo, quedan muchos más intervalos sin contener a la media poblacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Estas simulaciones que yo les doy es para que ustedes, después de leer la teoría, se enfrenten a las simulaciones y les termine de cerrar de qué quiere decir esto de definición de nivel de confianza e intervalo de confianza. Tomando repetidas muestras del mismo tamaño, para cada una de estas muestras le calculamos la media muestral, y para cada una de estas medias muestrales la utilizamos como centro del intervalo, el nivel de confianza me indica la cantidad de intervalos que van a contener al verdadero parámetro poblacional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo construyo intervalo de confianza? Porque yo no conozco el valor de la media poblacional. Imagínense que yo este valor no lo conozca, ¿sí? Imagínense que este valor
Es más, vamos a hacer algo. Ustedes imagínense que yo no conozco ese valor de 50, ¿sí? No lo conozco. Olvídense de esa línea de ahí. Entonces, yo construyo un solo intervalo de confianza, no sé, al 95%, ¿sí? Y tomo, no sé, este intervalo, este de acá, ¿de acuerdo? Este de acá. ¿Y qué puedo decir de ese intervalo? Que ese intervalo, ¿sí?, tiene un 95% de probabilidad de ser uno de los intervalos que contengan a la media poblacional, ¿sí? Obviamente, un tema como intervalo de confianza requiere lectura, ¿sí? Entonces, vuelvo a decirles, vamos a cortar acá, lean el capítulo de intervalo de confianza, lean el capítulo de estimadores, léanlo, háganme las preguntas, o sea, les doy una hora, no de acá a las 7, obviamente, dedíquense ahora a leerlo, háganme las preguntas correspondientes, lo que no entiendan, pásenme fotos al grupo, así yo les explico, ¿sí? Mañana van a ver ustedes con Aldana, todo lo que sería el tema de intervalos de confianza. Para ustedes entender intervalos de confianza, tienen que entender distribuciones de la media muestral, ¿sí? Entonces, si no entienden distribuciones de la media muestral, pregúntenme por el grupo hasta entender distribuciones de la media muestral, ¿sí? Después viene intervalo de confianza, después viene prueba de hipótesis, después viene análisis de regresión. Pero todos los temas que vienen a partir de ahora, necesariamente se interconectan unos con los otros, ¿sí? Nosotros vamos a hacer así. Mañana, intervalo de confianza. Viernes empezamos con prueba de hipótesis. Vamos a ver varias clases de prueba de hipótesis. Después vamos a ver regresión, ¿sí? Pero vamos a explicar los lineamientos generales. Yo creo que esto Aldana se los explicó, si no se lo explico de vuelta. Vamos a explicar los lineamientos generales y después lectura de ustedes. Y después pregunta de ustedes y nosotros le respondemos. Ahora, si ustedes no nos hacen preguntas, no tenemos nada que responderle. Si ustedes nos hacen preguntas y no se las respondemos, mal nosotros. Pero hasta ahora ninguno que haya hecho una pregunta quedó sin respuesta. Entonces, les digo, aprovechen que les fue bien a todos en el primer examen para que le vaya bien en el segundo examen. Va a ser más complicado que le vaya bien en el segundo examen. Pero estamos como teniendo mucho tiempo antes de avanzar a los temas nuevos para que ustedes estudien, ¿sí? Preguntas. Háganme las preguntas que consideren necesario respecto a o lo que expliqué hoy, o lo que fueron leyendo, o alguien dijo que tenía alguna pregunta respecto al TP. Aprovechen. Les quedan 15 minutitos de mi tiempo. Ahora es cuando todos se miran, ¿no? O apagan la cámara, esperando que alguien hable, o esperando que pase el tiempo, ¿no? Está bien. Profe, tengo Le una hago una duda. Bien. Nos chocamos. No hay drama, pregunta vos primero, Mica. Después consulta. Bueno. Profe, yo tenía dudas, viste, con los gráficos estos que mostrabas recién. Entonces, cuando vos pones un mayor nivel de confianza, es como que, lo voy a decir de una forma muy bruta, ¿no? Los palitos son más largos y cuando hay menos... Aumenta el recorrido de los intervalos. Si los palitos son más largos. Está bien. Ahora me la anoto, aumenta el recorrido. Ok, esa es la diferencia. Y puede ser también que cuando hay más confianza también son más los recorridos. Como que vi más, entre comillas, palitos que en el otro, que eran más chiquititos. No es que haya más palitos. Los palitos son los mismos. Acá va a haber, acá no hay 1000 palitos porque no llegamos a graficar 1000 palitos. Claro. Pero vos fíjate que yo le reduzco el nivel de confianza, le voy a poner un nivel de confianza de 50. Los palitos son los mismos, lo que pasa que son más chiquitos. Ah, es el recorrido lo que cambia.
Claro, cambió el recorrido, ¿sí? Ah, buenísimo. Genial. Esa era mi duda en cuanto a la diferencia entre más y menos confianza. Perfecto. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Siguiente. Next. Next. Sí, no entendí muy bien el tema del error estándar. O sea, por lo que entendí era, o sea, el error en estándar sería como la distribución poblacional, ¿sería eso? Yo me mezclé. Eso es así. Ahí. El error estándar es un concepto, ¿sí? Es una medida que se construye con información. Para vos poder construir el error estándar necesitas saber cuál es el desvío poblacional y saber cuál es el tamaño de la muestra. ¿Y cómo se va a construir? Numerador va a ser un cociente, ¿no? Numerador, desvío poblacional. Denominador, raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso, a eso, a sigma sobre raíz de n, lo vas a denominar error estándar. ¿Sí? A veces, ese error estándar es igual, numéricamente, el valor de la división coincide con el valor del desvío de las medias muestrales. Pero no son lo mismo, ¿sí? El desvío de las medias muestrales es tomar todas las medias muestrales y calcular el desvío estándar de ese valor. ¿Sí? Si vos tenés conocimiento del desvío poblacional y tenés conocimiento de que tu población es muy grande, ¿no? Entonces podés decir que ese error estándar va a ser igual al desvío de las medias muestrales. Entonces no vas a tener que tomar todas las medias muestrales y calcular el desvío estándar. Simplemente con ese valor, sigma sobre raíz de n, ya está, alcanza. Listo, está ahí. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Ahora, una cosa es el error estándar y otra cosa es el error de estimación. El error de estimación es un concepto que se corresponde con intervalos de confianza y el error de estimación es igual a lo que se denomina recorrido medio del intervalo. Eso lo van a ver con Aldana, ¿sí? Eso está, el error de estimación está en la parte de intervalo de confianza. Parece lo mismo, porque una cosa es error estándar, otra cosa es error de estimación, pero son dos cosas distintas, ¿sí? ¿Vos qué me estás preguntando, Andrés? ¿Por el error estándar o por el error de estimación? Te mareé. Cuando me preguntaste por el error estándar o por el error de estimación. Por el estándar, perdón. Perfecto, listo. Perfecto. Sí, perdón, no me había quedado muy bien claro lo que significaba. Dale, entonces error estándar es desvío poblacional sobre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso es. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. Next. Yo, Diego, con respecto al TP, Decime. quizás, no, te decía, es decir, ver cómo lo estoy encarando, por ejemplo, puedo decir, no hacerlo contentándote a vos, sino, bueno, tratar de hacerlo y poder explicarte cómo lo desarrollamos. Es decir, está bien que, por ejemplo, el tema de función generatriz de momentos, la desarrollemos, por ejemplo, teóricamente, explicando, bueno, de dónde surge, qué es, y después, una vez que hacemos el ejercicio, calculamos la media varianza, ahí explicarte el paso a paso, cómo llegamos a eso, o sea, está bien más o menos encarado así. Claro, el tema es que yo ya lo sé, porque ya lo tuve que estudiar. Yo tuve a un profesor llamado Félix Franco que me hizo estudiar un montón, nada, me hizo leer cosas horribles, libros así, en inglés. Me hizo leer un libro en alemán, no entendía nada, pero aparentemente era el mejor de estadística.
Cuando yo trato de explicarles que lo hagan para ustedes, piensen que se lo tienen que explicar a alguien que no entiende nada. Viene, te pide una ayuda, che, bueno, no entiendo nada, estoy al horno, me tengo un curso malísimo de estadística, me va a tomar funciones de geometría de momento, y vos que tuviste la suerte de cursar con Aldana, porque a mí no me cuenten, porque la suerte es con Aldana, no conmigo, vos tenés más herramientas para explicarme y que lo entienda. Entonces, yo no sé si se lo dije alguna vez, uno va a saber tanto de un tema en la medida que lo pueda bajar a la realidad y que lo entienda una persona que no sepa, ¿sí? ¿Ustedes no odian esos economistas que hablan en difícil y que uno no termina entendiendo nada de lo que hablan simplemente por el hecho de que sus palabras suenan lindas? Bueno, economistas, contadores, abogados, pasa de todo, ¿sí? Bueno, justo quiero todo lo contrario, ¿sí? Quiero que lo bajen a una manera que tenga cierta solvencia técnica, porque hablar de derivada de orden 2, nada, tiene cierta cuestión de que sabés lo que estás hablando, pero que le sirva a una persona como para entender el tema. ¿Mm? Bien. Gracias. No, por favor. Next. Profe, entonces el cálculo del error de estimación lo explica mañana Aldana, ¿no? Claro, el cálculo de la red de estimación, los intervalos, les adelanto un poco, los intervalos de confianza tienen una fórmula que es muy general, ¿sí? Que es muy general. Que es, el centro es estimación, ¿no? Te vas para un lado sumando, y el otro lado restando, por eso es más menos. El valor de abscisa de la distribución estandarizada, después van a ver por qué es el valor de abscisa de la distribución estandarizada, por el desvío de las medias muestrales. Entonces, el valor estandarizado por el desvío de las medias muestrales, a eso se le denomina error de estimación. Pero lo van a ver con Aldana, porque todo esto tiene una historia, tiene un cuentito, que no está en los libros, que Aldana se las va a explicar. Y si no entienden, después obviamente van a preguntar. Porque la cosa cómo arranca. La cosa arranca, bueno, yo no conozco la media poblacional. No la conozco la media poblacional, no sé cuál es. Pero a mí me gustaría tomar un intervalo que cubra el 90% de la distribución de las medias muestrales, ¿no? La distribución de las medias muestrales es la distribución de todas las medias muestrales, de las cuales vos tenés una solamente. Entonces, como no conoce la media poblacional, tampoco conoce la media de las medias muestrales. Entonces no podés saber cuál es el centro para tomar cuál es el límite inferior y el límite superior. No tenés el centro. Pero lo que sí tenés es una distribución normal estandarizada. Entonces decís, ojo, yo no voy a medir, por ejemplo, en centímetros de altura que tengan los nenes, porque no conozco la media 50, no sé qué es 50 la media, no lo sé. A lo sumo tengo una media muestral de 50,4, ponele, ¿no? Entonces, lo que sí tengo es la altura de esos nenes medían desvíos con respecto a la media. Entonces, vas a tomar un intervalo que va a ir, por ejemplo, para un nivel de confianza del 95%, de menos 1,96 a más 1,96. Ahora, ese valor es el desvío con respecto a la media. Y vos tenés que sumarle el centro, que es un valor en centímetros. Entonces, tenés 50,4 centímetros, el centro de tu intervalo, más o menos 1,96, pero es 1,96 el desvío con respecto a la media. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que multiplicarlo por el desvío de las medias muestrales, que está en centímetros, para poder sumar dos sumandos que están en centímetros. Bueno, todo eso se lo va a explicar Aldana mañana, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que tratar, así como ustedes ven que lo expliqué fácil, sin escribir nada y sin fórmulas matemáticas, es lo que ustedes tienen que tratar de salir entendiendo. ¿Cuál es la construcción de las cosas? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, señora directora del curso, podemos dar por finalizada la transmisión. Besitos a la gente que está viendo por la tele falsa.